verdad que además un momento importante porque el presidente de la Nación acaba de promulgar la ley que modifica y que instaura esta fórmula jubilatoria que la experiencia mostró, más allá del pizarrón, más allá de los sesudos análisis y mucho más allá de las operaciones políticas, mostró que fue efectiva y que contribuyó a mejorarle el poder adquisitivo a los jubilados y jubiladas de Argentina. Fernanda, me parece que gran parte de las decisiones que durante uno de los años más difíciles de la historia que podamos recordar, como fue el año 2020, gran parte de las medidas que se tomaron para sostener, para acompañar y para impedir que la pandemia golpeara con fuerza inusitada en el lomo de los que menos tienen, gran parte de las decisiones que tomó Alberto se instrumentaron a través de ANSES, a través de su dirección y a través de los trabajadores y trabajadoras de ANSES, que le dieron ATP, IFE. Hoy, Alberto, yo reflexionaba cómo esos nombres, ATP e IFE, que hasta hace poco no existían, hoy se convirtieron en una marca registrada de tu gobierno porque se aplicaron rápida y oportunamente en el peor momento de la historia. Y eso es muy importante porque uno puede tener una buena idea, pero que el contexto no ayude. Uno puede tener un contexto complicado y después no saber cómo responder. Y después puede tener una buena idea en el contexto adecuado y no saber implementarla, o no poder implementarla, o hacerla a destiempo. La verdad es que gracias a las decisiones que tomaste, Alberto, en un momento tan dramático, millones, y no por decir la palabra millones, millones literalmente, 9 millones para el IFE, cientos de miles de empresas recibieron la asistencia que si no hubieran tenido, hubieran estado en la lona y con la pandemia. Así que la verdad que el ANSES, un instrumento poderosísimo que funcionó con certeza y con precisión en el peor de los momentos. Y eso nos hace pensar 2020, año de la pandemia, 2021, yo digo año de la reconstrucción, pero también año de la vacunación. Porque no podríamos ni pensar, ni planificar una reconstrucción económica, del tejido social, de las familias, esa vida que vos decías, esa normalidad que hay que modificar, pero que hay que reconstruir una forma de vivir que hemos perdido. No podríamos hacerlo si no tuviéramos la vacuna en el horizonte. ¿Por qué? Porque la vacuna es un instrumento científico de avanzada, un logro de la humanidad en tiempo récord que nos va a impedir que la pandemia se haga el festival que se ha hecho durante el año pasado. Y acá en ANSES, que vos firmes ahora la promulgación de esta ley, es muy importante porque muestra también por qué lado vamos a empezar durante el año de la vacunación y de la reconstrucción. El gobierno de Alberto Fernández empieza por los que más lo necesitan, nuestros jubilados y jubiladas, nuestros chicos y nuestras chicas. Y es también para concluir, porque además pasábamos por ese camión donde se van a hacer los trámites demorados por la pandemia. Gente que no se pudo jubilar por los problemas que hubo con el funcionamiento de todo, de la administración pública, y además porque tener que ir a una oficina, aquel que va a empezar a cobrar la jubilación, pero es población de riesgo, entonces era evidentemente una medida de cuidado, tomarse los recaudos para que esto se pudiera hacer sin poner en cuestión la salud de nuestros jubilados y jubiladas. Por eso
está recorriendo con 300 operativos, como va a hacer ANSES, el país para ganar ese tiempo perdido y que pueda acceder a los derechos aquel que no lo pudo hacer hasta ahora. Es una decisión acertada. Ya durante este verano se empieza a hacer. Pero también hay una lección, si me lo permitís, Alberto, de economía. Hay una lección de economía en esto. Porque se ha discutido hasta el cansancio cómo se hace para poner en marcha la economía de un país. Y hay quienes dicen que lo que hay que hacer, aunque esto suene extraño, es darle más plata a los que ya la tienen. ¿Por qué? Porque entonces si uno fortalece la rentabilidad, baja los impuestos a mansalva de los que más tienen, no de la pyme, esa es otra discusión, de los que más tienen. Entonces esa cúpula empresarial, esa cúpula de ingresos, lo que va a hacer es dejar derramar ese exceso de riqueza hacia los que menos tienen, en la famosa teoría del derrame. Enriquecer más a los ricos para que entonces por derrame llegue hasta las capas inferiores de la sociedad. Decía Adam Smith, ya hablaba de esta teoría del derrame. Y paradójicamente, el fundador de la economía, Adam Smith, la refutaba. Porque decía que muchas veces esos mecanismos, muchas veces esos vasos comunicantes no funcionaban. Y acá en la Argentina lo hemos visto. Porque le han dado más y más plata a los que más tenían y en lugar de ir para abajo, se fue para arriba en avión y se fue a los paraísos fiscales y no volvió nunca más a la República Argentina. Entonces, creo que esto de estar acá, con todas las medidas que mencionaba Fernanda, habla de una teoría económica un poco distinta, que no quiero ponerlo en el plano de lo teórico, lo pongo en el plano de lo real y de lo que ya conocemos y de nuestra experiencia. La economía crece de abajo para arriba. Nadie va a invertir si no hay quien consuma. Nadie va a derramar una riqueza a través de las inversiones si esas inversiones no encuentran un público que las aproveche. Así que no hay que primero crecer para después distribuir, porque muchas veces ese crecimiento nunca desemboca en distribución y muchas veces ni siquiera funciona el crecimiento. Cuando son los jubilados, cuando son los chicos y chicas de la asignación, cuando son los trabajadores en general, cuando son aquellos que a través de una changa se ponen a funcionar, entonces ese mercado interno, entonces esa demanda genera después su propia inversión. Es la distribución lo que genera un crecimiento, que primero tiene que venir ese mercado interno y esa demanda que le dé motivos a nuestros empresarios que lo saben hacer para invertir. Invierten cuando hay quien compre. No se trata de esperar que derrame, se trata de distribuir la riqueza en la Argentina para que esa distribución genere inversión y crecimiento. Eso es lo que estás haciendo, Alberto. Y eso en la Argentina, lamento, le gusta al quien le guste, se llama peronismo, que aprendió a que la distribución no está en guerra con el crecimiento, sino que vienen de la mano. Por eso, muy importante, muchas gracias Alberto, muchas gracias Fernanda por hacerlo acá en nuestra provincia de Buenos Aires, por hacerlo en un lugar tan emblemático y tan precioso como es Chapadmalal, como es Mar del Plata, como es General Pueyrredón. Un gusto estar empezando el año como hay que empezarlo, pensando en los que menos tienen para pensar absolutamente en todos y en todas. Muchísimas gracias.